¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Soy Víctor Cepeda y bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos una emisión más del podcast de la OCEMIC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Michelle, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Pues queremos presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Juan Michel Quesada Sánchez. Ujú. Hoy vamos a hablar de cosas diferentes. Hemos hablado de muchos temas aquí en este espacio, pero también vamos a darle la diversidad que necesitamos. Y es que el arte, el arte es una expresión humana que se manifiesta a través de las creaciones del ser humano, pero luego es difícil comprenderlo porque hay que traducirlo a palabras. Y cuando traduces a palabras algo, bueno, pues la pasas a la parte lógica y ya requiere un proceso de interpretación, pero por eso tenemos a un maestro en historia del arte que nos va a platicar acerca de su trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Dialogando acerca del trabajo que yo elaboro acá en la UCEMIC, ¿no? Sí, soy maestro en Historia del Arte por la UNAM. Yo entré, digamos, ahí como a la maestría, ¿no? Después de haber elaborado un trabajo de investigación que tiene que ver con pintura de imaginario, ¿no? Un parte mencionar eso que decías, ¿no? Cómo hacer coincidir lo racional con lo emocional. Y cómo hacer coincidir también pues las configuraciones imaginarias que suceden en la razón y en la emoción, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, que es todavía muy, muy diverso, muy amplio, ¿no? Pues fue parte de lo que me llevó a estudiar, digamos, la maestría en Historia del Arte en la UNAM, pero en dos objetos de estudio distintos, ¿no? Por un lado, la pintura, ¿no? Que tiene eh, pues, un marco, digamos, histórico de desarrollo, ¿no? Que va, digamos, quizá del Renacimiento a la fecha, hablando de pintura en sí mismo. Ahorita podemos entrar en tema de por qué no en la antigüedad podemos hablar de pintura, por qué no hablar de arte, por qué no hablar de pintura en la Edad Media. A veces será Sí, un sí, 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 temazazo. son Wow. temas muy diversos, pero y bueno, ya en la maestría ya trabajo propiamente con cine, ¿no? Lo El que séptimo arte. el séptimo arte, Que al ¿no? final de cuentas es la combinación pues, de muchos cuadros, ¿no? Sí, 24 sí, por sí. segundo Sí, en sí, la sí. configuración del cine. Oye, pero algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados aquí en casa es cómo todo este proceso, de tus estudios, tu vida personal, cómo te trajo aquí. La universidad está conmemorando sus 20 años Ujú. y en 20 años han pasado muchas cosas. Sí, claro. Ahora, pues ya se cubren muchas áreas, una de ellas el arte y el cine contigo, pero ¿cómo fue Ujú. ese proceso que llegaste desde tierras lejanas hasta acá? Híjole, pues la verdad es que fue bien raro. Fue muy raro porque, bueno, yo la universidad la conocí en 2021. Di acá una ponencia sobre cine y militancia, ¿no? Las áreas son de cine política, cine documental de testimonio militante, le denomino yo, que habla sobre los procesos de la guerra sucia en México y que habla también sobre los procesos de dictaduras latinoamericanas, como sea, ¿no? Entonces, vengo a dar una ponencia en un evento que era el LEMIA, ¿no? En 2021 y la conozco, pero de ahí en más, digamos, no había como una relación con acá, ¿no? Entonces, digamos que en la búsqueda, yo termino la maestría y en la búsqueda por, bueno, ver qué sigue después de la maestría, pues veo que hay una convocatoria aquí pues aquí en la UCEMIC, ¿no? Ajá. Entonces, veo, digo, bueno, pues sí, aplico, ¿no? Al mismo tiempo estaba aplicando para el doctorado en estudios latinoamericanos ¿En el Flaxo? En la UNAM. En la UNAM. Eh, Quedo en la UNAM, gano el concurso acá y pues digo, ¿ahora qué voy a hacer? de Tit Marín, ¿Te enviaron a trabajar? de Tit Sí, Marín de sí, sí. Doping, güey. Y dije, bueno, creo que finalmente el desarrollo profesional, laboral, pues es muy enriquecedor y dije, bueno, pues vengo para acá, pero yo acá, pues no conocía nada. Entonces, como la especificidad era, bueno, alguien que trabaje cine, que trabaje arte, digo, bueno, pues vamos a darle, ¿no?
a eso acá. Yo ya conocía la región, siempre la verdad es que me pareció una región con muchas contradicciones, o sea, bella, sí, por muchos elementos, que tiene como muchos procesos históricos no muy visibles, ¿no? Sí, Pero eso. sí, sí, no son muy visibles, pero son muy importantes, ¿no? O sea, desde las tumbas de Tiro, ¿no? Por ejemplo, 1800 antes de Cristo, una cultura que está a la par de los olmecas, ¿no? ¿Y dónde está? Y dónde está, ¿no? O sea, uno pregunta, oye, ¿sabe de las tumbas de Tiro? No. Este, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque hay también ciertos despojos históricos, ¿no? Que le han hecho a la región. ¿Dónde está todo el conocimiento de la región? ¿Dónde está? Pues en el centro, ¿no? Casi siempre pasa eso. Y además estamos a la mitad Sí, sí, sí. de dos grandes polos de desarrollo. O sea, estamos entre Guadalajara y Morelia y políticamente no pertenecemos Sí, sí, a sí. Jalisco, pero comercialmente y culturalmente sí. Sí, sí, Morelia sí. para nosotros es la capital, pero está lejos. O sea, Sí, culturalmente sí. estamos muy, muy desvinculados y nos quedamos ahí en esa franja, Sí. la franja jalmichana, diría Esteban Barragán. Sí, entonces, pues esos procesos, o sea, la verdad es que es una región de mucha importancia, ¿no? De mucha belleza, de mucho interés, cultural, económico, pero creo que no se le ha dado como esa importancia. Y a mí me parece, justo ahora en los 20 años de la universidad, que pues para eso está la universidad, ¿no? Claro. O sea, para darle, Reivindicar esos sí, procesos, pero sí, son sí, muchos, ¿eh? sí, sí, En realidad, si hablas del arte, si hablas de la cultura, hay muchísimo que hablar. Platicamos con David Calderón sobre los tlahualiles vistos con otros ojos. Y ahora, qué importante, y sería el siguiente tema, qué importante que ojos que vienen de otra región puedan redescubrir lo que ha pasado aquí en la región. Yo me sí, sí. imagino que un cineasta, una persona que está involucrada en el arte, siempre tiene otros ojos para ver la realidad, como que está viéndolo siempre a través de una reinterpretación. ¿Cómo es tu percepción? Sí, yo creo que por ejemplo, un caso personal, o sea, a mí me ha costado pues mucho conflicto adaptarme a la región, ¿no? Porque hay muchas de las lógicas que funcionan aquí que no funcionan en A otros ver, lugares. O por sea, ejemplo, por ejemplo. no sé, o sea, por ejemplo, eh, sí, o sea, la forma de ser de las personas, de pensar, de actuar, incluso políticamente, es sumamente distinta. Yo creo que aquí es una política mucho más emocional, ¿no? Hay cierta afectividad política. En otros lugares, digamos, hay otros elementos que se configuran políticamente de relación. También lo que he visto es que la gente en ciertos pueblos son muy cerrados a la gente que viene de fuera, en ciertos pueblos, Sí, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Cumatillo, ¿no? Cumatillo parecería todo lo contrario, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene migración de Jalisco, de Guanajuato, etcétera, etcétera. Pero en otros pueblos que son más pequeños, o incluso en Zaguayo, sí hay como esa estrechez, digamos, para aceptar personas que vienen de fuera. Son ciertas lógicas, ¿no? ujú. Y es hasta que las entiendes que dices, ah, bueno, pues ya entendí, ¿no? Ya entendí Ya te entendí de qué se trata. ya entendí cómo es, o sea, y son, sí, configuraciones históricas diferentes, ¿no? O sea, muy distintas, que sí bueno, no te causan conflicto y eso, ¿no? Por ejemplo, a mí para encontrar casa acá en Jiquilpan, hijo, No, encontrar casa en ¿no? Jequilpan Sí, eh, ¿no? porque además es, como tú dices, es una lógica cultural totalmente Sí, diferente. sí, En sí. una ciudad grande tienes una casa vacía y la rentas inmediatamente porque Sí, necesitas dinero y pagar los sí, sí, impuestos. sí. En esta región existe una cantidad de casas vacías de Sí, gente que se va a Estados Unidos y no las quiere rentar sí, no. porque piensa que se las van a quitar Sí, o que se las van a destruir. O sí, sea, sí, sí. y es un tema que administrativamente se puede resolver fácil, pero es un tema cultural. Claro, o sea, es un tema cultural, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos culturales, ¿no? Ahí distintos, pues, ¿no? Ahora, de Uruapan acá, digamos, sí hay diferencias, porque, por ejemplo, bueno, yo soy de Uruapan, nací en Uruapan y viví ahí hasta los 17 años, después me fui a Morelia y ya no regresé a Uruapan, entonces, bueno, Uruapan siempre fue más una ciudad más cosmopolita, ¿en qué sentido? Muy abierta.
Sí, llega gente de Tierra Caliente, ¿no? Sí, Muchísima gente de Tierra Caliente y de los alrededores. sí, sí, sí. Pero también, mira, y aquí creo que a la inversa, yo viví un tiempo en Uruapan, yo me Sí, fui sí, a sí. trabajar un tiempo en Uruapan y Sí. entender la lógica de Uruapan, Sí. yo no la pude entender, porque además culturalmente para mí era un gran experimento, o sea, vivir en un lugar económicamente tan rico, pero Sí, sí, sí. culturalmente también tan rico, Sí, sí, pero sí. tan conflictivo, Ah, sí, a la sí, vez sí, sí. muy, muy, muy conflictivo. Sí, sí, No, sí. no lo puedo asimilar. Sí, sí, sí. Sí que ha tenido sus transformaciones, ¿no? A lo largo del tiempo, como en todos lados. Pero cuando yo crecí, digamos, sí había como esa relación. Por ejemplo, había artistas extranjeros, escritores extranjeros viviendo allí. Un pintor, por ejemplo, iraní, un pintor italiano, que fue con quien tomé algunas clases, que ya falleció, Antonio Lerini, pero era muy, digamos, adepto a incorporar elementos culturales que vienen de fuera, ¿no? El mismo también maestro Villanueva, que era de Zamora, que falleció también hace poco, pero que sí es uruapense y que construyó este mural que está a la entrada de la meseta hacia Ajá. Uruapan. Entonces, pero eso, ¿no? Esos elementos culturales son muy diversos. Y acá, en esta región, hay grandes perfiles culturales, artísticos que se van. Porque no encuentran Sí, esa se van. Quizá después regresan, ¿no? Pero ya regresan, no sé. Sí, sí, transformados. Sí. sí. Y quieren transformar un poco la región. Y eso también es muy, muy interesante, ¿no? Oye, yo me pongo a pensar cuando decides qué vas a estudiar, qué vas a hacer en la vida, pues siempre hay una gama de opciones, Ujú. pero mi pregunta para ti es, cuando dijiste voy a estudiar historia del arte, es la Sí, pregunta del millón, ¿no? ¿Por sí, sí, qué? O sí. sea, oye, pues, no sé, una ingeniería, Sí, sí, sí. arquitecto, Sí, sí, sí. algo que deje dinero. ¿Qué te dijeron tus Sí, familiares, sí, no? sí, sí, sí. ¿Por qué historia del arte? ¿Por qué Sí, sociología? sí, 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 ¿Por qué ¿no? esas cosas raras, locas? Sí, yo creo que en la familia materna siempre hubo como una formación humanista así muy, pues sí, muy grande, ¿no? O sea, con mis tíos, pues tenían ya cierta formación y ciertos elementos pues que te influencian, ¿no? De muy chico. Como mi familia materna en Uruapan es de estas familias grandes, donde creces con tus primos y todos La casa juntos, de y los sí, 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 y abuelos. ese rollo. Entonces, digamos que fue un ambiente que eso dio, ¿no? Entonces, o sea, mis primos mayores también se fueron a estudiar y muchos estudiaron humanidades, ¿no? O sea, tengo dos primos que son filósofos, uno que es literato, dos psicólogos, Las fiestas han de estar ahí Sí, también. ya imagínate con un poquito de mezcal cómo sí, se pone ahí el tres ambiente. artistas visuales, ¿no? Entonces, pues digo, ya, bueno, yo no voy a estudiar nada de lo que estudiaron, voy a estudiar, primero estudié historia, ¿no? En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Y ya, digamos que hay ciertas influencias, pues, ¿no? O sea, lecturas, ¿no? O sea, cuando eras niño ya tenías leyendo Mafalda, ¿no? Ujú, Entonces, pues ya, o sea, claro. creo que, o ya empezabas a ver cine mexicano, ¿no? Este, entonces era así como, pues algo, ¿no? Digamos, algunos rasgos así como culturales. Pero también, o sea, muy apegados a la lógica de Europa, ¿no? Que era una ciudad grande, un pueblo grande, pues en aquel momento. Y eso, o sea, cuando hablé con mi mamá me dijo, sí, no hay bronca. Hablé con mi papá, ahí es donde estaba Y el... ta, 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 ta. Oye, ¿y de qué vas a vivir? Sí, A me ver, dijo, a cuéntame. ver, te vas a morir de hambre, así me dijo. No eres el primero que te Sí, dicen sí, eso. sí, sí, sí. ¿No? Le dije, bueno, pero pues ya es mi bronca, ¿no? Pero va a ser por Sí, gusto. sí, sí. Déjame ser. Y mira, y aquí está, eso te digo bien en la universidad y estás Sí, sí, compartiendo el sí. conocimiento. Algo que hemos platicado mucho con Arturo en pláticas formales, informales, es Ujú. cómo el ser humano busca darle un sentido a su existencia. Si lo ves desde un punto de vista así macro, el tiempo que el ser humano puede vivir en este planeta pues es muy poquito. Ahorita 80 años es el promedio, 70, 80 años, pero comparado con la historia pues en realidad es muy poco tiempo. El ser humano siempre está buscando dejar una huella y construir ese sentido a la existencia. Sí. ¿Cómo el arte, cómo el cine específicamente, cómo la pintura Ujú. te ayudan a poder darle un sentido a esta
al paso por este mundo que a veces es incomprensible, inconcebible, porque son tantos elementos, tantas Claro. contradicciones como las que viviste al llegar acá a la región, como las que yo viví Sí, sí, al sí. llegar a Uruapan y otros Sí, lados, sí, sí. que no nos cabe en la cabeza. A veces nos queda nada más el arte como una forma de darle sentido a todo esto. Claro. Sí, digamos, es una pregunta así bien. Aquí nos aventamos 2 programas. Le están hablando los del banco porque Ah, anda bebiendo acá. sí, a mí me hablan también, pero ya los corté. Sí, sí, sí. Es muy complejo, ¿no? Digamos, yo creo que la pregunta sería cómo el arte ha configurado la existencia los últimos 300 años, ¿no? Que del siglo XVIII a la fecha, pues el arte nace como arte, ¿no? Antes Antes no, no se puede hablar de arte. no, ahora se habla como arte, pero es una reinterpretación del presente hacia el pasado, Eso ¿no? comentabas. Y eso los historiadores lo entienden muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, el arte como arte nace en el siglo XVIII, como tal, ¿no? A pesar de que podemos hablar de arte renacentista y de los grandes artistas Pero no ahora se concebía menciono. así en su momento. No, 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 para Pero nada. entonces es un producto moderno, Es un producto moderno, ¿no? sí, 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 sí. Y de la modernidad incluso ya, sí, sí, muy, 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 ¿cómo decirlo? Capitalista, ¿no? Bueno, siguiendo a Dussel, por ejemplo, la modernidad nace en 1492. Ujú. Cuando llegó un señor llamado Cristóbal por acá, Sí, Cristóforos Columbus. sí, sí, sí. Algunos, los europeos te van a decir que nace en el Renacimiento, ¿no? Otros te van a decir, no, nace hasta el siglo XIX, ¿no? Pero digamos, ya hay diferencias, ¿no? De enfoque. Pero el arte, cómo configura el arte la existencia en ese momento, tiene que ver con algo que también he estado estudiando, cómo modifica la percepción visual y al mismo tiempo cómo modifica la percepción del mundo, ¿no? O sea, es con un sentido específico. Sí, porque ahora se privilegia en los sentidos ópticos para tener una experiencia con lo demás. Es decir, ahora tenemos, digamos, ahí ¿cómo decirlo? Interacción constante con las imágenes. Lo ves en el cine cuando veías películas, después veías películas en 3D Ujú, y luego en 4D, ujú. ¿no? Sí, La conexión con el cine ahora la tienes que sí, sí, sí. también sentir, ¿no? Sí, y el arte, o sea, la pintura, por ejemplo, o la escultura, ya como escultura, pues va modificando eso y va privilegiando la vista por encima de los demás sentidos para relacionarse con todo, Pero con todo. la pregunta es como, ¿todo esto para qué? O sea, está bien, somos Ujú. sujetos narrados. Sí. Y necesitamos narrarnos a Ujú. nosotros Sí, mismos sí, sí. y dejar evidencia de que pasamos Sí, por este planeta. Pero el arte ahí, sobre todo la parte técnica, claro. ¿cómo reconfigura todo esto? Sí, o sea, ahí va, ¿no? Entonces, si privilegiamos la percepción visual por encima de las demás percepciones, digamos que el registro que debe quedar de nosotros, pues es la imagen, ¿no? Más que la escritura, ¿no? Más que la Ujú. memoria, ¿no? Digamos que eso va modificando también la historia, ¿no? Entonces, eso tiene ciertas repercusiones, ¿no? Ya cuando nace el cine, o primero la fotografía y luego el cine, pues hay todo también otro impulso más cargado hacia la percepción visual. Y creo que eso nos ha llevado incluso hasta ahora, ¿no? O sea, ¿para qué nos grabamos? ¿No? ¿O para qué dejamos registro de esto? ¿No? ¿O por qué todo el tiempo hacer videos en TikToks o, ¿no? Entonces por ahí incluso se habla del derecho a la representación, ¿no? En el cine, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Es decir, la existencia sí va marcada por cuáles son los dispositivos que registran, ¿no? Lo que hemos hecho, quiénes somos, ¿no? O hacia dónde vamos, ¿no? Quisiera irme un poco más lento ahí porque es como muy densa la explicación, Sí, muy Sí, es que profunda. es una ¿Cuál maestría. sería sí, este derecho a ser representado del que hablas? sí, el derecho a aparecer, a ser visible, ¿no? A que te A reconozcan. Pero no solo a que te reconozcan, sino a configurar, ¿no? Generar una forma de lo que tú piensas de ti mismo, ¿no?
por ejemplo, en el cine, los pueblos indígenas o originarios, como prefieran nombrarles, mucho tiempo fueron representados por otros, Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, en Michoacán, cine michoacano, no tenemos hasta los años 80 como tal. Sí hay cine sobre Michoacán, Pero sí no hay de... cine no en de- Michoacán, pero no hay cine de Michoacán, es decir, no hay michoacanos o incluso de los pueblos, cuatro pueblos Involucrados en lo que indígenas, se hacía. ¿no? Y es hasta ahora que creadores, por ejemplo, purépechas, ¿no? Han insistido en crear una propia representación de sí mismo, totalmente distinta a Janitzio, por ejemplo. ¿No? La Sí, sí, película, la sí, 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 película, ¿no? que todo mundo, sobre todo en la Ciudad de México, Sí, cuando piensa en Michoacán, en su imaginario, están esas imágenes de ese sí, Janitzio que viene, que parte del sí, cine, sí, sí, del montón de velas ahí en las tumbas, de la gente sí, llorándole a los muertos o festejando, pero sí, sí, viene de sí, ahí, hay un imaginario ahí que se claro, heredó de generación en generación. claro. Oye, ¿y cómo podría la institución Ujú, ayudar a que eso sea posible, digamos, ayudar a que puedas representarte? ¿Cuál es el papel que le tocaría en este contexto, ujú, hablando de este tema, que ya está en boga y que cualquiera toma un celular y busca expresarse y representarse ujú. o busca un espacio? Tendríamos que darle voz a gente de las comunidades en programas de este tipo, tendríamos que ir y facilitar. Ujú. ¿Qué haría la institución? ¿Qué Pues propondrías yo tú? creo que algo ya lo ha estado haciendo, ¿no? A partir de algunos programas académicos, Multi, Innovación, GAP, Ujú. este, porque, digamos, apoya, ¿no? La construcción de ciertos tipos de elementos multimedia, cinematográficos, ¿no? Que impulsan a creadores locales y han hecho muy buenas propuestas, ¿no? Entonces, creo que hay eso, ¿no? Primero tenemos que estudiar cómo ha sido representado el mundo y Ujú. después cómo quiero representar yo el A mundo. ver, yo quiero regresar a esto porque entiendo la lógica de lo que dices. Antes nos representaban en el cine michoacano, bueno, Sí, y a México también, por ejemplo, en las películas de Hollywood, cuando hablan de mexicanos, bueno, hay un sí, 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 estereotipo y que de ahí no nos sacan. sí, 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 Hace tiempo estaba Speedy González, por ejemplo, y había una quejadera de que eso es el mexicano para los claro, estadounidenses. claro. Entonces, entiendo la lógica de que si otra cultura te representa en las Ujú, imágenes, en el cine, en el arte, lo va a hacer desde Su su mirada. pedestal, desde su punto de vista y desde su mirada. ujú, ujú. Está bien. Viene la otra parte, es, bueno, vamos a autorrepresentarnos. Sí, claro. La pregunta aquí, y te lo pregunto como historiador del arte, Ujú, es, ¿y de verdad eso refleja lo que somos? Porque cuando uno se ujú, autorrepresenta, cuando te ujú. dicen, a ver, háblame de ti, Claro, claro, claro. y luego dices, Sí, pues, ¿qué digo de mí? O sea, de verdad, sí, ¿qué destaco de mí? Porque hay sí, cosas sí, sí. que yo doy per se, que las doy por obvias, pero nunca ni siquiera me las he preguntado. Por Pero aún ejemplo, así sería más cercano que estar supeditado a ser representado por alguien más. Finalmente fíjate tú que vas a hablar de ti, lo que quieras decir, lo que quieras transmitir, tal vez no exactamente quién seas en todas tus facetas, pero quién mejor que tú para hablar de ti mismo, fíjate que ¿no? no lo sé, ¿eh? Yo ahí sí lo pondría a debate por lo siguiente. Ujú, Pregúntale a un sahuayense por qué los sábados están cerrados los comercios. ujú, En Zaguayo. En Sahuayo. Bueno, Cotija también. sí, sí, sí. Y te aseguro que difícilmente te va a dar una explicación por qué. Es que siempre ha sido así. Es más, ni siquiera se lo ha preguntado. Sí, Pero eso no es quién eres. Lo que haces es en buena parte lo que eres, es parte de tu cultura, de tu tradición. O sea, por ejemplo, ¿por qué te vistes de esta manera? ¿Por qué lo haces así? Yo siento que el ujú, reto para autorrepresentarse ujú, es que ni siquiera te cuestionas cosas que das por sentado. Pienso que por eso Mitchell decía, primero entendamos ujú, cómo ha sido representado, qué parte en la historia, en la narrativa histórica, se ha omitido, qué sí, elementos no han sido vistos.
a lo mejor no han sido explicados, socializados, la propia gente que pueda no entender algunas cosas que hace porque las Pe- hace por tradición. pero lo vas a hacer a partir de algo que ya se hizo. Por ejemplo, a ver, se hizo una película sobre Michoacán y a Janitzio se le pintó de esta manera. Entonces yo creo que no es así. Debe ser de esta otra manera, pero ya lo estás haciendo como un efecto de rebote. Si tú partes de cero para representarte, yo creo que es un reto muy canijo, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí. te representas tú? Por ejemplo, habla de ti mismo. Yo soy, yo he hecho, y hay muchas cosas que no las vas a ver porque eres un pececito en el océano. Has vivido ahí y pregúntale a un pez qué es el agua. Ujú. Y para empezar va a decir, pues, ¿qué es eso? O sea, Sí, sí, sí. ha estado Hay sumergido un siempre ahí. proyecto que Limba hizo en Jiquilpan, no sé Ujú, si lo conozcan, era sobre retrato. Le ujú. decía a la gente que se retratara y que presentara en una exposición sus retratos, un poco para mirarse a sí mismo, a uno. Y era muy difícil que la gente se quisiera mirar, como que Ujú. también no es algo a lo que Sí, ¿no? estemos acostumbrados, ¿no? De entrada vemos el mundo hacia afuera, Ujú. ¿no? De los ojos para allá. Lo primero que hicimos con el mundo fue Sí. representarlo, explicarlo y ya después pasamos hacia nosotros. Entonces, yo creo que esta introspección también debe ser un ejercicio histórico y de ahí derivar en reelaboraciones Yo, propias, ¿no? yo le diría retocarlo. Y el término existe en redes sociales. Se perdió una chica hace, Ujú. hace unos días y pusieron su fotografía que estaba Claro, en redes sociales claro, y no la encontraban porque claro, no coincidía la autorrepresentación claro. filtradísima con la representación, digamos, real y Sí, entre sí, sí. comillas grandototas. Entonces, ¿qué parte de nuestra autorrepresentación sí aceptamos dar y cuál no? Yo creo que es un reto, ¿eh? Sí, y es que es el problema, bueno, el problema central ahí es el de la representación, ¿no? El de la representación y la presencia. Son dos elementos distintos. Incluso los alemanes tienen ahí dos conceptos para nombrarlo, ¿no? Vorstellung y Darstellung, ¿no? Entonces son como dos elementos, lo que es y lo que se configura a partir de lo que es, ¿no? Entonces en Lo esa, que es y lo que se sí, configura a sí, partir de lo que sí, es. sí, esa figuración, ¿no? Que también es otro término en alemán que es Gestaltung, ¿no? Ujú. Entonces, esa configuración es ya un hacer sobre lo que es, ¿no? Ya hay un elemento, digamos, que va modificando, ¿no? La imagen de sí, pero también la imagen del mundo, Qué ¿no? interesante. Entonces, pues eso también es, bueno, yo tengo derecho a representarme, sí, pero ¿cómo represento lo que soy en sí? ¿No? Hijo, no manches, pues eso nos ha llevado O sea, y siglos, de ahí ¿no? llegaste al tema del cine Sí, militante, sí, 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 donde sí, ya o sea, a la hora de representar algo te pones en un papel, en una trinchera y dices, esto quiero sí, representar y esto quiero defender. sí, ¿Y claro. cuál es el reto ahí? Sí, no, bueno, hablando hay dos esquemas de pensamiento. Cine militante es el cine que se hizo durante los años 60, 70 y 80 en Latinoamérica. También se le denomina nuevo cine latinoamericano o tercer cine, ¿no? Y se hizo sobre todo como un cine, ¿no? Llevado a cabo por la izquierda ¿Algún latinoamericana. título característico para ubicarnos en más o menos qué tipo de expresión estás ahí? Sí, por ejemplo, Jaguar Mashpú de Jorge Sanginés, ¿no? En México el taller de cine Octubre, ¿no? Hizo también varios rodajes, uno que se llama, perdón, se me fue el nombre, Chihuahua, un pueblo en lucha, ¿no? Que hablaba precisamente sobre el levantamiento armado en Madera, el inicio de la guerrilla en México. Entonces, Canoa. Rojo Amanecer no entran ahí en esa. ahí Canoa no entra en no esa. entra, Canoa no entra, digamos, ya son más configuraciones. El cine militante estaba comprometido con Con la la izquierda. lucha armada, así, ¿no? Es decir, vamos a hacer cine para apoyar la revolución Pero, El socialista. pero despertar de que la en conciencia Latinoamérica social. sí, más en Sudamérica sí estaba muy marcado porque las dictaduras ahí Sí, estaban muy, muy claras. Acá en México pues teníamos otra cosa, sí, era sí, la sí. llamada dictadura perfecta. O La de sea, Rojo Amanecer del 68 entraría en El esa. grito, el grito, El grito, el sí. grito, sí, ¿no? Hay uno de mis favoritos que es de un argentino, Raimundo Gleiser, que es México, la Revolución Congelada. Viene Raimundo de hacer algunos documentales en Argentina, en la
Tierra del Fuego, ¿no? En Brasil, de hecho en Brasil casi lo matan, que alcanza a tomar el avión, viene a México y viene con Echeverría. Engaña a Echeverría, le dice que le va a hacer la campaña política. A Luis Echeverría Álvarez. Echeverría lo sube al helicóptero y logra unas tomas hermosas. Pero el documental que sale ahí, México, la revolución Es otra cosa. Pues es una crítica al PRI. Porque Echeverría tenía una campaña que se llamaba Arriba y Adelante, ese era su lema. Oye, ¿no hay un ciclo próximo donde podamos empezar a ver aquí en la escuela todo ese material? Pues estaría bien organizarlo, pero hacer algo, ¿no? Sí, pero muchos de estos están libres, ¿no? Son mucho material libre. Sí, pero es como ahora escuchar música en Spotify. Tú puedes escuchar la música que quieras. Jamás en la historia había existido tanta música como existe ahorita. Y puedes ponerle el género que quieras. Sí. Pero escucharla solo y que no te expliquen, que no haya una voz, que no haya esa interacción de quién grabó la canción, en qué año, qué había detrás. Esa parte mágica creo que nos hace falta. Lo mismo con los ciclos del cine. O sea, tú también en Netflix y todas las plataformas puedes elegir en el mismo YouTube lo que quieras, pero como que falta esa conexión, ¿no? Hay una soledad a la hora de estar viendo ese cine. Claro. Pues vemos muchas cosas por hacer de la institución, de gente como Michelle tan valiosa que nos puede ayudar en este ejercicio colectivo que hace la universidad por impactar de forma favorable en la región, generar conciencias, debates, distintas miradas, que se miren a sí mismos, que conozcan el arte. Lo vimos con David Calderón, lo vimos con Noé, con diferentes invitados que hemos estado teniendo a lo largo del podcast y seguiremos teniendo, y donde iremos visualizando todo esto por hacer, por entender y conocer y autoconocer, digamos, ¿no? Yo te quisiera preguntar algo. Si no fuera tema de presupuesto, de tiempo, imagínate que eso ya está resuelto. Ahorita sacamos la chequera aquí. Y tuvieras que hacer una película, un documental de aquí, de esta región, ¿qué tema abordarías? ¿De esta región? Sí. Híjole, sí hay un montón de... Por presupuesto, no te preocupes, de aquí... Sí, lo conseguimos. Sí. De esta venta región. de mezcal, yo creo. No, de ese ya se hizo uno, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? Los últimos mezcaleros. ¿Qué harías? ¿Qué tema abordarías aquí? Sí, para visibilizar, para representar. Es muy complejo, porque yo creo que uno de los temas más relevantes de la región tiene que ver, por ejemplo, con migración. Es decir, creo que ese tema es fundamental porque ha modificado toda la forma de todas las prácticas sociales que hay aquí. Pero la migración, ¿cómo? Porque yo he escuchado mucho esta historia, o he visto en el Observatorio de las Migraciones del Colmich, donde está Ariel, esta temática, como es esa narrativa de tristeza, de añoranza, pero yo luego veo otra lógica, porque cuando vienen los migrantes, esta es la fiesta. O sea. Sí, yo creo lo ideal sería no pensar en que hay una migración, una forma de un rostro de la migración, y entonces vas a tener que encontrar cuál es la narrativa que lo dibuje, porque hay tantas y a veces contrapuestas y distintas que no existe una, es una narrativa viva, se va evolucionando, se va modificando a sí misma, puede ir hacia un lado y de repente decidir dar la vuelta. Yo creo que hay tantas migraciones casi como experiencias migratorias. Dentro de esas prácticas, algo que a mí me parece también y que sucede en muchos lugares, pero en particular acá es el tema precisamente de la relación audiovisual entre los migrantes. Tú vas a las fiestas y están grabando, ¿no? Sí. Y transmitiendo para los paisanos. Sí, ¿no? sí. ¿Desde cuándo se hace? Recientemente. No tan recientemente, o sea... bueno, ¿te refieres a que estén transmitiendo en vivo o...? Bueno, hay transmisiones en vivo. Sí, porque antes lo que hacían era grababan las fiestas con una VHS y vendían la película. O la mandaban. Igual del otro lado, ¿no? No, pues estamos aquí en la chamba y hay documentación de que y eso, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido esa relación audiovisual? O sea, hay un montón de prácticas, o sea, que se han modificado. Yo tengo un video las fiestas, ¿no? Mi tío Luis que se fue a Estados Unidos, y entonces mi papá está el video y es muy divertidísimo porque nos dice, a ver, saluden a su tío. Hola tío, díganle,
tío Luis, te queremos mucho. Tío Luis, Este, te queremos mucho. Claro, muy niños, ¿no? Sí, claro. Pero quedó para la historia esa forma de mandarle Sí, a tu tío que está en Estados Unidos sí, una forma de decirle que lo quieres mucho. Sí. Yo creo que él no entendió como que solo repetíamos lo que papá Sí. nos decía, sino que sí, sus ¿no? sobrinos le están diciendo que lo Claro, quieren, claro. pero sí, es todos esos materiales que Sí. están ahí, que las familias Es, los guardan como un tesorito, eso, es y un yo creo que material, ¿no? algo que sí debe de tener, sí o sí, un material ya sea bibliográfico, pero sobre todo filmográfico, sería Lilia Prado. O sea, yo creo que la Lilia sahuayense. Prado sí, no, es fundamental para entender la historia del cine en México, ¿no? La relación que tenía Lilia Prado con Luis Buñuel, ¿no? Con Manuel Alto Laguirre, un exiliado español, con José Revueltas, o sea, con Juan de la Cabra, con un montón de figuras, ¿no? Artísticas, políticas, literarias en México. Y, Si tuvieras que oye, darle un lugar en la historia de las divas del cine mexicano, de la época, llamada época de oro del cine mexicano, ¿a dónde pondrías a Lilia Prado? no, yo creo que Lilia Prado ¿Qué está número le ahí, das? ahí, que su papel es muy, muy importante, Y poco muy comprendido importante. también, Sí, ¿verdad? sí, O sí, sea, se habla de repente, sí, hubo una actriz hawaiense que pues, salía en el cine mexicano, pero pero como hasta ahí queda, ¿no? y está, te digo, por eso sí hay cine sobre Michoacán, hay michoacanos participando, Lilia Prado es una de ellas, Ujú. Estela Inda, ¿sí? O María del Rosario García, si no me equivoco con el nombre, que es de Pátzcuaro, ¿no? También, o sea, son de las grandes, o sea, Estela Inda, pues en Los Olvidados, ¿no? De Luis Buñuel. Sí, sí, o en Rebozo de Soledad, ¿no? Lilia Prado también en su vida al cielo con Luis Buñuel, ¿no? O sea, no, pues, ¿qué onda, no? Con esta figura tan importante, cómo comenzó, por qué se fue, cómo es que se fue, cómo se hizo actriz, creo que ese sería un documental así, Bueno, ya están dos en puerta sí, No, entonces. Migración. lamento mucho que esté saliendo sí, todo sí, esto sí, ya al final. Como vieron, hablamos de muchas cosas, de todo, y me da mucho gusto que sigamos mostrando y demostrando que en la universidad tenemos gente muy valiosa como sí. Mitchell, a quien debemos Muchas agradecer gracias, su gracias a visita, ustedes. y que podamos seguir, continuar mostrando lo que aquí en la Universidad de las Ciénegas se está haciendo. Víctor, ¿qué agregas? Arturo siempre nos corta. Yo quiero seguir 2 horas más, pero sé que tienen que Me toca trabajar. cuidar el Sí. reloj. No, pues agradecerles mucho. Esta es solamente una pincelada de lo que se hace en la universidad, pero detrás de esta charla y del trabajo de Michelle hay mucho por explorar. Ojalá sigamos Sí, claro. conversando y ojalá también podamos seguir redescubriendo a los personajes que están aquí en la universidad, porque esos son, o sea, hay historias de vida Ujú. que tienen un lugar de convergencia, que es la universidad, que es un tiempo, un espacio. Aquí nos tocó estar ahorita. Sí, sí, sí. Y pues estamos contentos de poder platicar y poder llevarles este tipo de información. Pues gracias, Sí, Michelle. no, pues agradecerles a ustedes por la invitación y pues ojalá que esto les dé la apertura para explorar un poco más de lo que se hace acá en la Universidad de la Ciénega, ¿no? Que es mucho en realidad, luego no alcanza el tiempo, pero bueno. Nos estamos representando nosotros mismos. Muchas gracias, JJ, gracias a todo el equipo.